Este video es un paso obligado, sé que no es lo más divertido, pero es importante saber configurar nuestro motor de render. No sé necesariamente de cómo funciona el algoritmo de cálculo de iluminación global, pero sí de qué parámetros tocar o no. Como ya dije en cursos y videos básicos anteriores de V-Ray, cada vez es más sencillo y prácticamente no cambiando nada vamos a obtener resultados aceptables pero no óptimos. Repasemos rápidamente entonces la organización del render setup. Antes que nada, en la parte inferior del video van a encontrar marcas de tiempo para poder saltar a temas específicos cuando estén reviendo el video o quieran repasar alguna situación muy particular. Vamos a usar este archivo que tengo abierto aquí para muchas de las clases, porque si bien son pocos los objetos, es importante la cantidad de polígonos que se obtienen al tener toda esta vegetación, digamos, insertada en la escena. Nos va a permitir entonces, por las características de este espacio, tener un mix entre iluminación natural y artificial, y también vamos a poder encender y apagar muy fácilmente el tema justamente de los objetos. Vamos a poder administrar nuestra escena a partir de los layers. Así podemos tener un flujo de trabajo, o mejor dicho, un trabajo en pantalla más fluido. Por otro lado, tiene que estar atento cuando abran este archivo. Si le saltan muchos mensajes de error o faltantes, puede ser que no hayan instalado debidamente ForestPack, que por ejemplo lo tenemos aquí para los pastos, o algún otro script. Eso están en la sección de soft y recursos de Classroom. Ahora sí, no nos detendremos más en lo que es el archivo. Simplemente voy a poner una vista de cámara, que puede ser esta mejor, y vamos a ir al render setup F10 como siempre para repasar un poquito qué tenemos aquí en este archivo. En primer lugar voy a renderizar single, obviamente este render, y tengo una configuración bastante estándar de Full HD 1920 x 1080 con estas proporciones para la salida de nuestra imagen, así que no nos vamos a detener ahí. Y vamos a ir a la pestaña de V-Ray. Siempre vamos a usar el V-Ray Frame Buffer encendido para obtener nuestro render desde la ventana de render, que nos permite hacer una mezcla o un tone mapping mucho más interesante, que veremos también en la clase más adelante de tone mapping. Siguiendo con la configuración general, vamos a repasar la situación del IPR, este render en tiempo real, este render interactivo. De manera estándar nos viene configurado así, que significa que nuestra ventana de render, cuando le damos iniciar, se va a ajustar la resolución a la ventana de Virtual Frame Buffer. ¿Qué significa? Le voy a dar clic ahí, y si yo, una vez que inicie, ahí estoy al 100%. Cuando ajusto mi ventana de render, el tamaño de salida va a estar cambiando. Esto es muy bueno para hacer previas rápidas. Si lo tengo desactivado, no va a responder siempre al tamaño de salida que tenía configurado antes en la solapa común. Esto funciona para el IPR. Y por otro lado, tengo acá que está activado el Force Progressive Sampling. Voy a tener esto. El Progressive Sampling es la forma también que viene estándar de renderizado, que es a través de este punteado, como se ve en pantalla, que son capas sucesivas, progresivas de cálculo, que van afinándose, ajustándose en calidad a medida que va pasando el tiempo, y yo lo puedo limitar por tiempo. Este tipo de renderizado no está mal, pero prácticamente no se usa para el render de producción, sino para la cuestión de previas. Por eso con el IPR nos aparece esta opción. Entonces desde el primer segundo que empieza a renderizar ya tenemos una especie de vista previa bastante acabada, por lo menos para interpretar cómo va a ser nuestra iluminación, y algunas situaciones de materiales, como tenemos ahí en Displacement con estos materiales PBR o PBR, que también veremos en la clase de materiales, o el desenfoque de cámara que se está viendo acá, que también veremos en la clase de efectos especiales con cámara.
Por supuesto también podemos ver la mezcla del tone mapping, que acá no nos interesa mucho en este momento. Entonces, lo que yo recomiendo hacer es desde Image Sampler dejar desde el vamos configurado Bucket. Bucket, el tipo de renderizado en Bucket cuando hacemos el Progressive, ya lo conocen, es el que se va haciendo por bucket, justamente como por pequeñas áreas. Siempre va a responder a la resolución que tengamos cargada en la solapa common. Ahí está haciendo el cálculo de light catch, y después van a aparecer estos cuadraditos, estos buckets, en una cantidad correspondiente a los núcleos del procesador. Cuando tildamos aquí, follow, va a ir calculando en esa zona. Esta es la forma recomendada para hacer nuestro render de producción una vez que ya está todo. Digamos que hacemos un cierre de proceso para una previa o para directamente lo que es el render final. Bueno, lo voy a detener. Entonces nos conviene dejar esa resolución así. Estos parámetros que nos aparecen aquí de min shading rate, perdón, el size está bien, pero este max subdivision en el bucket image sampler es muy exagerado. ¿Y por qué? Después al final voy a hacer una comparativa de render con estos parámetros estándar y con los parámetros que vamos a estar usando. Es demasiada calidad, que está bien, digamos, yo quiero calidad, pero nos va a repercutir demasiado en los tiempos y no vamos a tener resultados visibles muy notorios. Entonces, ya una de las medidas para optimizar es bajar este número. ¿Cuánto? Normalmente yo lo uso en 6 o lo uso en 8 como para ir haciendo pruebas, y no me paso de 12 o 16 para ya lo que sería un render final en alta resolución, una resolución de 3000 píxeles de ancho o un poco más, que sean unos 4K de resolución. Bien, vamos a ponerlo en 8. Sí, entonces por un lado, este es uno de los parámetros que sí deberíamos tocar casi obligadamente, los influjos de trabajo obligado, y el más importante de todos, que tiene que ver con la afectación de tiempo y calidad, es este que estamos viendo acá, que es el noise threshold, es decir, el umbral de ruido. Mientras ese número se achique, o sea más cercano al 0, voy a tener menos ruido, menos punteado en pantalla, menos pixelado, por decirlo así. Y mientras más grande sea, obviamente la calidad va a ser peor y el tiempo va a ser más rápido, va a ser menos tiempo de renderizado. Esto verán que por ahí se usa mucho una configuración así, o 0,002 para render finales, pero tampoco tiene sentido, porque uno de los métodos que se está usando mucho actualmente es usar este valor en un número bastante alto, por lo menos para probar, y después siempre tenemos un poco más de margen para hacer las pruebas finales. Fíjense, porque si pongo así en 0.8, en 0.4 y renderizo alguna región, vamos a poner el follow aquí, seguramente estamos al 100% del tamaño, vamos a notar el ruido, pero miren la velocidad con la que está yendo ahora comparada con la de hace unos momentos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo compenso entonces esta falta de calidad o este ruido que aparece en pantalla? Si es una prueba, bueno, por ahí puede pasar, pero es fundamental el uso del render element denoiser, casi obligatorio. Es decir, en la solapa de render element agregaremos el denoiser y lo vamos a dejar así como está, que calcule con los parámetros de bitrate. Tenemos la opción de NVIDIA Artificial Intelligent Denoiser, que es un poco más rápido pero menos calidad, y aparece esta nueva de Intel. Vamos a dejar el de bitrate. Esto también se va a explicar un poco más con la clase de tone mapping, pero va a compensar nuestra falta de calidad o todo este ruido que le estamos agregando a propósito con el quitado. Entonces obtenemos mucho mejor tiempo de render y una calidad muy parecida a que si usásemos este parámetro bien bajo, cercano al 0, a usarlo de esta manera.
Entonces voy a probar en esta pequeña región y voy a dejar el denoiser. Bueno, aquí hay muchos render elements que no importa, digamos, ahora. Y ahí está, fíjense, estoy al 100% de la imagen, aparece algo de ruido. Este sería el render original y este es con el denoiser quitado. Quizás exagere mucho en este valor, pero por ejemplo usar un 0.1 puede estar bastante bien para obtener un resultado aceptable. Es decir, que lo más importante lo tengo en la solapa V-Ray, donde vamos a renderizar siempre nuestro render final o nuestro render de producción a través de Bucket, donde vamos a modificar y bajar el valor de 24 por defecto y donde vamos a subir el valor de Noise Threshold, siempre usando el render element de denoise. Por otro lado, el resto de los parámetros que tenemos aquí no lo vamos a ver porque no son importantes. Si estuviésemos haciendo animación, que no va a ser el caso del curso, podríamos, sí es importante darle acá en Global DMC Lock Noise Pattern para que el patrón de ruido se mantenga en todos los cuadros, en todos los frames de la animación, y entonces no aparezca como un efecto de ruido que se mueve. Flickering sería el efecto. ¿Cómo podemos usar, antes de pasar a las otras solapas, el IPR en los viewports? Voy a poner el W para dividir la pantalla en esta que tengo la vista de cámara 2. Si notan acá un pequeño desenfoque, justamente es por el efecto y por ahí es como que se actualiza bastante en pantalla, y en el resto tengo las vistas comunes cualquiera y en modo ortográfico. Voy a quitar los layers y se ve un poquito más grande. Lo que vamos a hacer es desde donde tengo el tipo de visualización, ahí donde dice estándar, que nosotros podíamos cambiar a performance o alternar con otro tipo de configuración según como tengan la placa de vídeo. Vamos a poner la opción esta, V-Ray Viewport IPR. Es decir, que yo voy a tener el IPR, el render interactivo, en este viewport que lo tengo destinado a la cámara. Le doy clic ahí y va a empezar a aparecer. Obviamente esto está haciendo cálculo, por eso incluso me sale la ventanita de mensaje. Y al igual que con la ventana flotante del V-Ray Frame Buffer, está usando el Force Progressive Sampling, es decir, que está usando la configuración para el IPR. Quizás en un momento de la escena esto me permite seguir trabajando. Si, no sé, por ejemplo, acá muevo este mueble, lo ven que lo puedo mover y se va a ir renderizando en el momento. Voy con el control Z. Pero por supuesto estoy usando acá el procesador y memoria RAM para ir renderizando constantemente, aunque en una calidad baja, teniendo la vista previa. Quizás en esta instancia, que ya estaría bastante terminado este trabajo, se vuelve un poco pesado y depende mucho de las características de la computadora o de los equipos que estén usando. Pero en un principio, cuando estoy probando la iluminación o quiero un efecto muy particular de las sombras, o ver algo del desenfoque, es como bastante práctico tenerlo prendido. Después ya no, porque incluso puedo hacer hasta que incluso se cierre repentinamente la pantalla, el archivo. Como les digo, eso está muy limitado al uso de la máquina, pero a veces utiliza todos los recursos y bueno, son las consecuencias. Entonces yo lo uso con precaución. Bueno, a medida que va pasando el tiempo, obviamente se va poniendo más fino el cálculo, más calidad, tal cual el IPR. Para detenerlo simplemente vuelven a hacer clic ahí y lo tocan y ya vuelve al estilo de visualización que tenían antes. Por ejemplo, ahí en performance sin el override. Otra de las cosas que no hemos visto de manera
básica en los cursos es cómo renderizar con la placa de video. Acá también de nuevo siempre hay que tomarlo con comillas y bastante precaución. Vamos a elegir nuestro renderizador, nuestro renderer, y vamos a poner bitrate por GPU, ¿sí? Por el procesador gráfico. Cambian las opciones, obviamente. Ahí en los Solapa Common, bueno, eso es prácticamente lo mismo. Podemos elegir el tamaño, pero después vamos a encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, la iluminación global nos da con Light Catch o con Brute Force. Bueno, van cambiando un poquito las situaciones de configuración, pero lo más importante, yo les digo que tengo una placa de video RTX bastante buena y prácticamente no uso esta forma. Es acá en la ventana de performance, donde podemos elegir qué procesadores o qué placas de video disponibles va a usar para renderizar. Al tenerlo en CUDA puedo hacer una mezcla entre mi procesador y mi placa de video que tengo activa, esta RTX 2070, o directamente usar la placa de video. Antes tenía dos placas, así que también podía usar una y otra no. En algún momento usaba una configuración compleja como para tener el IPR con una placa de video y la placa principal para el resto del funcionamiento, pero no me terminó resultando. Ahora solamente tengo esta placa. Si ponemos la opción RTX, y repito, esto también depende mucho de qué tipo de tecnología tengan en la placa de video, bueno, ahí me sale esta opción. Los render elements es todo lo mismo. Si le damos a renderizar, y acá algún error puede ser que salga, va a tardar más en cargar nuestras texturas y todo en la placa de video. Es decir, necesito muchísima capacidad de placa de video para igualar o acercarme a lo que puedo obtener a través del procesador. Entonces, si bien hay una tendencia a que rendericemos en tiempo real como lo hace Lumion o Twinmotion a través de la placa de video, todavía de esta forma no es lo más eficiente de hacer. Como les digo, quizás dentro de poco, en próximas funciones de bitrate y el IPR ya funciona de una manera mucho más aceitada con el trabajo de la placa de video. Pero por lo pronto yo no recomendaría usar tanto. En este momento yo estoy haciendo un render de producción pero con la placa de video. No estoy usando el procesador. De hecho, si vemos nuestro rendimiento, ven que sigo renderizando de manera progresiva. Mi procesador está en 35%, así que no lo estoy usando porque cuando renderizo de manera normal con los buckets se va al 100%. Estoy usando 28 de RAM, bastante. Tengo 64 y bueno, en la placa de video está ahí, hay un 3%, pues ya de estar procesando. No necesita mucho procesamiento, por eso estamos viendo ahí que hizo un proceso rápido y después con este progresivo bastante eficiente. Pero calienta mucho, los tiempos de render no van a ser mejores, necesito mucha placa de video. Así que bueno, yo incluso con esta placa no lo utilizo tanto. En definitiva es una opción que está disponible y se puede combinar con el procesador, pero yo prefiero no usarla por el momento y usar siempre procesador. Así que voy a volver a mi renderizador normal. Seguramente cuando cambiemos se reinician en nuestros valores estándar. ¿Sí? Ven que acá apareció Progressive, estamos en Bucket, por la 24. Voy a dejar así, 0,01. Bueno, en la solapa GI obviamente vamos a usar si la configuración está Brute Force, la de Catch, que ya diría que no la cambien nunca más. Quizás de la vieja escuela, o vean para algunos interiores que usen Irradiance Map, les va a salir más rápido, sí, pero a costa de no ruido en pantalla, sino algunas manchas. Entonces van a tener que subir la calidad aquí en los parámetros de Irradiance y van a tener que ir compensando con más tiempo para obtener más calidad, perdiendo un poco de
de lo que estaban ganando en hacerlo más rápido. Brute Force y Light Catch es la mejor opción, pero bueno, siguen apareciendo otras alternativas para el renderizar que vienen siendo heredadas. Brute Force no lo podemos configurar de esta forma, hay una forma de hacerlo, pero yo le diré que no. Y de Light Catch, que lo dejamos a 1000 como parámetro, quizás un render final de 4K o más grande podríamos subirlo a 1500 o 2000, pero por lo general también lo voy a dejar así. En nuestro solapa de setting, una de las cosas que prácticamente no se nombra es la de default displacement. Le estamos diciendo también por defecto override max, es decir que sobrescribe o utilice la de bitrate por sobre el desplazamiento que tiene max para la parte de cálculos. Y acá ese valor 4 por defecto, si nosotros lo subimos, vamos a obtener más calidad. Solamente lo haríamos en casos que tenga algún primer plano de un desplazamiento y necesito muchísima calidad, es decir, un bitrate displacement y que lo estoy viendo muy de cerca o alguna situación así. Pero también los tiempos de renderizado pueden ser muy considerables. Y bueno, leyendo los render element, lo veremos también después en la clase dedicada al mapping, pero acá les dejo por ahí un pequeño anticipo. Uno de los que va a ir sí o sí va a ser el denoiser. Vamos a usar el back to beauty, el cryptomate y el light mix, esos casi como obligatorio, pero sí o sí denoiser para este flujo de trabajo y el flujo de trabajo recomendado. De hecho, debería venir cargado por defecto. Bueno, repasadas estas cosas, lo que voy a hacer es un render justamente con los parámetros así que vienen por defecto. Lo voy a hacer en un tamaño mucho más chico. Lo voy a hacer en un tamaño de 1000 una vez que pase el autosave. Y otro con los parámetros reducidos, así comparamos calidad y tiempo de render.